Bueno, finalizando con esta parte, vamos a ya iniciar directamente con el webinar. ¿Ok? Para ello he preparado un notebook de Jupyter. Eh, si no saben qué es Jupyter, también se lo voy a explicar, se le va a explicar durante el curso, pero en resumidas cuentas, Jupyter es una librería de Python que te permite crear o escribir código dentro de un notebook, ¿ya? A diferencia de un código como tal, ¿ya? A diferencia de código como tal que se escribe en un editor de texto o un entorno de trabajo, el notebook consta o está estructurado en formas de celdas, ¿ya? Entonces, todas las celdas representan una sección donde tú puedes escribir código. Entonces, a modo de explicación, para iniciar con el webinar, he creado este notebook para que pueda ir explicando los temas que vamos a ir discutiendo, ¿ya? ¿Ok? Entonces, en este webinar que les traigo de Praderas, vamos a presentar cómo extraer datos de equipos de red usando Python y Paramino, ¿ya? Es importante para todo esto que les voy a explicar que si lo quieren replicar, vamos a tener ciertas condiciones, ¿ya? Primero, yo ya tengo una topología creada que está encendida, que es esta de aquí, en un simulador que es GNS3. Si están llevando algún curso de Cisco, posiblemente ya lo hayan visto, que es GNS3 o Packet Tracer o Barrel, que es el propio de Cisco, que es un simulador de redes. Entonces voy a estar utilizando este simulador que tiene ya una arquitectura configurada en la cual vamos a poder interactuar con estos equipos, ¿ya? Ahora, cuando nosotros queremos interactuar o extraer algún tipo de información de equipos de red, hay diversas maneras de las que nosotros podemos hacerlo. En este webinar vamos a hacerlo utilizando SSH. SSH es básicamente una conexión cifrada entre tu dispositivo y el equipo de red, que puede ser un router, un switch o un servidor, o un firewall incluso, ¿ya? Entonces, este protocolo, además que nos permite hacer conexiones remotas con otros dispositivos, también nos ofrece seguridad. Por eso se llama Secure, ¿ya? Porque añade cifrado en el camino. Ya no es posible que, o bueno, no es fácil en realidad, que intercepten la comunicación entre estos dos puntos. ¿Ya? Ahora, ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer si nosotros queremos utilizar Python para utilizar SSH? Existen varias maneras. Aquí vamos a explicar una de ellas. Y en este caso es utilizando una librería de Python llamado Paramico. Paramico es una librería que, entre otras cosas, permite crear sesiones SSH. ¿Ya? Permite crear túneles SSH y algunas otras variaciones de las sesiones SSH, como conectarse a un servidor SFTP, ¿no? Que es un servidor en el que tú puedes poner archivos, puedes eh, guardar todos tus datos en formato de archivos, ¿no? Ahora, para Mico realmente no es la única solución que existe. Es la más conocida, por así decirlo, y es, eh, es la que, en la que se sustentan las otras, ¿ya? ¿Qué tal? Sí, para mí lo hacemos para hacer sesiones SSH, como estaba comentando, ¿ya? Entonces, ¿qué es una sesión SSH? Es para conectarse remotamente a un dispositivo de red, ¿ya? Como le comenté, un router, un switch, un firewall, un servidor, etcétera. ¿Ya? A través de ella nosotros podemos enviar una serie de comandos eh, en las cuales nosotros podemos obtener información, ¿ya? Entonces, para Mico, como les comentaba, es, por así decirlo, la librería sobre la que se sustentan las demás que puedan existir. Otras similares son NetMico. NetMico es basado en Paramico. La diferencia es que añade una serie de funciones más customizadas para trabajar directamente con routers o switches de marcas muy específicas, como sea Cisco, Huawei, este, otras marcas que existen en el mercado, ¿no? Tiene aquí, luego, bueno, luego le vamos a compartir este notebook para que lo puedan utilizar. Aquí he puesto pues el link de la documentación de Denmico por si le quieren echar un vistazo, ¿ya? Otra también bastante conocida es Napalm.
Napalm también se basa en Paramico y en NetMico, ¿ya? Esta librería ofrece más funciones, ¿ya? Sobre todo para trabajar específicamente con equipos, routers, switches, Cisco, Juniper, Huawei, etcétera, ¿ya? En este caso vamos a trabajar utilizando Paramico ya que es la más básica, ¿ya? Con básica no me refiero a que sea la más simple, ¿ya? Es la que las otras se sustentan. Una vez entendido cómo funciona Paramico, es más fácil entender cómo funciona NetMico o Napalm, ¿ya? Entonces, esta es la topología de nuestro laboratorio, ¿ya? Tenemos switches capa 3, tenemos switches capa 2, tenemos varias configuraciones en las que varias configuraciones dentro de esos equipos, ¿ya? Tenemos un firewall, tenemos un servidor SSH, que es un jump server. Ahora voy a explicar cuál es el tema con esto. Y también tenemos configuradas OSPF para el enrutamiento y BRRP para la redundancia entre los switches, ¿ya? Si están llevando algún curso de Cisco, algún curso de networking, quizá les resulte familiares estas terminologías. Si no, más adelante les va a servir, ¿no? Eso es SPF para el enrutamiento dinámico, BRRP para la redundancia a nivel de LAN, ¿no? En Cisco existe otra solución que es el HCRP, pero es una variable, nada más. Entonces, nosotros vamos a estar aquí conectados. Nosotros nos vamos a conectar a los dispositivos, ¿ya? A los dispositivos de la red a través de este servidor, que es el Jump Server. Nosotros no tenemos acceso directo a o conectividad hacia los dispositivos de red, ¿ya? Nosotros tenemos conectividad solamente hacia el Jump Server. Y esto es algo que muchas veces se da. Cuando tú trabajas para un cliente bastante, muchas veces no te dan acceso directamente a los dispositivos de red, ¿ya? Generalmente te dan acceso a un servidor, ¿ya? Y a través de ese servidor tú te conectas al resto de dispositivos, ¿ya? Si se da el caso en la que tienes conectividad directa, lo que vamos a ver acá también te va a servir, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo o lo que vamos a desarrollar en este webinar? Lo que vamos a hacer es, primero, acceder a los equipos de red, ¿ya? Vamos a enviar una serie de comandos que están definidos en esta carpeta, ¿ya? Son una serie de comandos. Cada uno de esos comandos ofrece un resultado, ¿no? La mayoría de estos comandos son para visualizar algún comportamiento o alguna característica del equipo, ¿no? Por ejemplo, para ver la configuración de un OSPF, el estado de las vecindades dentro del OSPF y otros comandos que muchas veces se utilizan para saber el estado de tu red o de tu equipo, ¿no? Y después, no solamente vamos a guardar esos resultados, o sea, vamos a leer los resultados, sino también los vamos a guardar en archivos locales, ¿ya? Y los vamos a guardar agrupados por el día en la que se está ejecutando, ¿ya? El día que se está ejecutando este script y por el nombre del equipo, ¿no? Es una manera de mantener ordenado toda la información. Muchas veces, luego de que uno trabaja haciendo algún tipo de mantenimiento o algún tipo de implementación, necesita saber el estado de la red, saber el estado de la red eh, con cierta periodicidad, ¿ya? Hay software que monitorean el estado de la red, pero mucha información es solamente disponible a través de comandos, ¿ya? Entonces, para este tipo de situaciones es lo que vamos a hacer, ¿ya? Ahora, existen otros tipos de protocolos, ¿ya? Otros tipos de protocolos en la que tú puedes obtener información respecto a los equipos. Uno de ellos es SNMP, que es el Simple Network Management Protocol, ¿ya? Que es utilizando este protocolo, puedes obtener información como el estado de las interfaces, el tráfico, qué IP tiene configurada, cuál es el uso del CPU, el uso de la memoria RAM, etcétera. Diversos parámetros referentes al mismo equipo. Obviamente es necesario siempre habilitar este tipo de protocolos antes de poder utilizarlos, ¿ya?
Otro también que es bastante más popular y que viene a ser como un SNMP, pero con muchas más funciones, es el Netconf. Netconf es un protocolo que no solamente te permite obtener información al igual que SNMP, sino también te permite enviar configuración, ¿no? Es una manera que tú puedas configurar de manera remota un equipo utilizando este protocolo. Y también a través de HTTP o HTTPS, que es un protocolo web, ¿ya? Algunos equipos soportan este tipo de protocolos a través de algunas APIs y te permiten hacer extraer información o enviar información, ¿ya? Bueno, pero en este caso solamente vamos a trabajar con lo que se refiere a SSH. Ahora, para nosotros empezar a trabajar con nuestro entorno, primero necesitamos tener instalado Python, ya que nosotros vamos a utilizar ese lenguaje para trabajar, ¿ya? Ahora, eso también es referente un poco a las buenas prácticas al momento de que uno empieza a, a desarrollar un proyecto, y es que necesitamos crear un entorno virtual. ¿Qué es un entorno virtual? Es una versión eh, separada de Python dentro de tu misma computadora. ¿Qué quiere decir? Cuando uno instala Python, tiene Python instalado en el equipo, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si necesitas instalar o probar alguna librería, una librería que te puede ser útil, pero no quieres que se interrumpa con el resto de programas que estás ejecutando dentro de tu entorno de Python? Entonces, para este tipo de soluciones o para este tipo de casos, es recomendable crear un entorno virtual. Es una versión de Python, es un Python, pero separado de tu entorno global, ¿ya? Y sobre ese entorno separado, uno puede instalar lo que desee y no va a interrumpirse con el entorno global que puedas tener, ¿ya? Ahora, para crear entornos virtuales, ¿puedes usar Colab, Google Colab? Sí, puedes utilizar Google Colab. El detalle está en que si tú vas a trabajar en esta situación, tú necesitas tener conectividad hacia los dispositivos de red. Como había comentado, nosotros solamente tenemos acceso al servidor que está aquí. Entonces, si tú vas a trabajar en Colab, podrías hacerlo, pero no tendrías conectividad. Así que no sería práctico, ¿ya? Ya que Colab está dentro de la plataforma de Google y desde la plataforma de Google tú no vas a tener conectividad hacia el servidor que está acá, ¿ya? Bueno, depende de la situación, ¿no? Si tu proveedor te dice, ah, sí puedo darte acceso de Google Colab hacia este servidor, podrías trabajarlo, no habría ningún problema. Pero en esas situaciones todo se refiere a la conectividad, ¿ya? En este caso, como es mi computadora la que tiene acceso al servidor, pues la trabajamos desde aquí, ¿ya? Ahora, referente a los entornos virtuales, existen muchas maneras de crear entornos virtuales. Una de ellas es utilizando Anaconda o Miniconda, que en realidad es una una solución empaquetada que se basa en Python, que te provee cierto tipo de funcionalidades extra, ¿ya? Como alguna una interfaz gráfica en la que puedas interactuar y navegar con, eh, o que te provee mayor información, ¿ya? Como algunos cursos, algunas documentaciones, de manera más accesible, ¿no? Eso es Anaconda. O si no tienes Anaconda, ya que Anaconda pues demora bastante en instalar, puedes utilizar este comando que directamente te crea un entorno virtual con el nombre que tú le pongas aquí. Eh, Te lo crea en tu carpeta local, ¿ya? Si tú, por ejemplo, abres una terminal en esta carpeta, se va a crear el entorno virtual en esa carpeta, ¿ya? Y esta es una forma en la que se puede activar para que empecemos a trabajar con esto, ¿ya? Entonces, desde el Jupyter Lab, nosotros podemos abrir una terminal. También podrían hacerlo desde el terminal que está en Windows. Si presionan Shift y clic derecho, pueden ver la terminal aquí, una terminal de PowerShell, ¿ya? En mi caso, como estoy utilizando Windows 11, directamente la terminal aparece aquí. ¿Dónde está? Abrir terminal, ¿ya? Eso es porque estoy utilizando Windows 11. Si tienes Windows 10 o alguna otra versión, presiona Shift y clic derecho y se te va a abrir un mensaje, eh, perdón, una terminal en esa carpeta. Bueno, acá me pide actualizarlo. En realidad la interfaz no la utilizo desde hace mucho. Pero, por ejemplo, te ofrece esta serie de opciones, ¿no?
te ofrece muchas funcionalidades extra para trabajar con Python, ¿no? Incluso viene con Visual Studio Code, viene con estas otras aplicaciones, ¿ya? Eso es Anaconda. Anaconda es un producto empaquetado que tiene muchas más soluciones basadas en Python, ¿ya? Entonces vamos a seguir trabajando con esto. En este caso, por ejemplo, esto es Anaconda. Por ejemplo, te puede listar todas las versiones de Python que tienes acá. Entonces, por ejemplo, vamos a crear acá, le vamos a llamar webinar y elegimos la versión de Python, que en este caso va a ser 3.10. ¿Ya? En el curso de Python vamos a explicar más a detalle sobre qué es exactamente Python, cuáles son sus versiones, qué diferencias hay, desde lo básico. ¿Ya? Este webinar es solamente para mostrarle qué es lo que pueden llegar a hacer. Vamos a instalar esto, solamente para demostrarles cómo se crea. Esto tarda más o menos tiempo dependiendo de la capacidad de tu laptop, de tu computadora y de tu velocidad de internet también. Y una vez que lo activas, cuando activate, acá te dice cuando activate webinar. Uy, perdón, webinar. Y con eso ya te da tu versión de Python, tu Python, tu entorno virtual, para la que puedas trabajar con ella. ¿Ya? Ok. Entonces, una vez que ya nosotros tengamos todo nuestro entorno virtual, para instalar Parámico, nosotros tendríamos que utilizar el comando pip. Ahora, una consulta. ¿Se ve bien ahí el tamaño de la letra o quieren que lo amplíe más? Ahí está bien. Ok. Entonces, en Python, para poder instalar librerías externas, podemos utilizar el gestor de paquetes de Python que se llama pip, ¿ya? Que es el Python Installation Package, ¿ya? Pip install y el nombre de la librería, para mí. Python automáticamente se va a encargar de descargar la información necesaria e instalarla en nuestro entorno. Como estamos en nuestro entorno de webinar, lo va a instalar en ese entorno. ¿Ok? Acá lo instala y te dice que ya lo instaló. ¿Ya? Una vez que tengamos instalado eso, nosotros ya podemos empezar a trabajar. Ahora, ¿por qué elegí este notebook inicialmente? Porque cuando nosotros empezamos a trabajar en un proyecto, necesitamos primero, eh, necesitamos primero eh, probar la librería que querramos usar. En este caso, vamos a usar Paramico, pero no sabemos a ciencia cierta cómo funciona Paramico. Entonces, siempre primero hay que echar mano de la documentación y buscar algunos ejemplos. Y es mejor siempre tener una versión reducida de nuestro caso y probar si es que la librería cumple lo que nosotros necesitamos. ¿Ya? Entonces, para ello, desde mi punto de vista, es mejor y más fácil utilizar un notebook. Y ya lo van a ver por qué. Por ejemplo, yo en esta celda, yo voy a importar la librería Paramico utilizando la palabra import, ¿ya? Import Paramico. Y esto va a hacer que se importe la librería. Desde aquí yo puedo utilizar todos los métodos que esa librería me provee para realizar mi trabajo. Ahora, aquí yo he puesto unas opciones, que es una prueba de conectividad, ya que nosotros tenemos conectividad hacia el servidor, ni siquiera directamente hacia el servidor. Nosotros tenemos, aquí tengo el firewall, este es el firewall que estoy usando, es un pfSense Community Edition, es un firewall bastante completo que es gratis, ya es gratis, y tiene soporte, es muy buen firewall, tiene soporte de VPNs, IPsec, OpenVPN, soporte enrutamiento, tiene reglas de firewall, reglas de NAT, etc. En este caso, nosotros estamos haciendo un port forwarding hacia la IP1 del firewall y se está redireccionando hacia el servidor. O sea, estrictamente ni siquiera tenemos acceso al servidor como tal, sino tenemos acceso al servidor a través del firewall. ¿Ok? Entonces, en PowerShell existe este comando que es bastante útil, que nos permite testear la conectividad hacia hacia algún dispositivo. Es una función integrada de PowerShell que se llama Test Net Connection. Recibe como parámetro el computer name, que es la IP o el hostname del dispositivo,
y el puerto. En este caso, por defecto, SSH es configurado en el puerto número 22, pero en este caso este firewall está utilizando el puerto 8022 para redirigirnos hacia el servidor SSH. ¿Ya? Entonces nosotros podemos utilizar este comando para testear la conectividad, no solo a nivel de ping, sino también a nivel de puerto. Porque el puerto bien, podría haber ping, pero si el puerto no está abierto, de nada nos sirve. Entonces aquí nos dice a dónde estamos haciendo, probando la conectividad. Desde dónde se está haciendo la conectividad, desde mi IP local, ¿ya? Y si la conexión a nivel de puerto está correcta. TCP succeed, true. Entonces quiere decir que hay conectividad. Podemos utilizar ese puerto, ¿ya? Entonces, de hecho, voy a abrir acá una terminal. Si yo hago SSH y le pongo el usuario y la IP con el puerto 8022, se abre la terminal y aquí estoy. Este es nuestro servidor desde donde nosotros podemos tener acceso, ¿ya? Ahora, nosotros también tenemos un archivo aquí que se llama Network Device, eh, CSV Viewer, en la que están todos los dispositivos, todas las IPs de gestión de nuestros equipos de red, ¿ya? De nuestros equipos de red. Entonces, por ejemplo, si le quieres hacer ping a esta de acá, desde la terminal, desde el servidor SSH en la que nos estamos conectando, tenemos, por ejemplo, y si tenemos conectividad. Si nosotros lo hacemos desde nuestra máquina, voy a abrir una terminal aquí, desde nuestra máquina, ¿ya? Yo no llego, ¿ya? Porque yo no tengo conectividad al equipo. Yo tengo conectividad a través del servidor que el cliente nos ha provisto, ¿ya? Entonces, así podemos ir probando. Es importante siempre probar la conectividad, ¿ya? De lo contrario, de nada sirve lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona Paramico? ¿Ya? Paramico, entre varios métodos y varias clases que tiene definida, nos ofrece una clase que se llama SSH Client. El SSH Client es el que nos va a permitir a nosotros conectarnos a un servidor o a un dispositivo de red. Entonces, cuando nosotros querramos conectarnos, primero voy a definir esta variable que es el IP del servidor, ¿ya? Y voy a definir el cliente, ¿ya? Que es el cliente SSH. Entonces, de la librería Paramico voy a importar SSH Client, ¿ya? Luego, según la documentación de Paramico, necesitamos añadir una política de, bueno, Missing Host Key Policy, ¿ya? Es una política que, ¿cómo cómo el dispositivo, cómo nuestro equipo va a trabajar con aquellas IPs que desconocen, ¿ya? Porque cuando nosotros hacemos una conexión SSH, nosotros tenemos automáticamente el dispositivo, en este caso el servidor, por ejemplo, crea una carpeta este, con las IPs de los dispositivos que conoce, ¿ya? De lo contrario, si no lo conoce, tiene que añadir esos dispositivos a su archivo de host conocidos, ¿ya? Entonces, eso nosotros lo podemos hacer desde la terminal. Cuando nosotros nos conectamos a un dispositivo, ahí nos va a decir, este equipo no es conocido, ¿quieres añadirlo? Te va y le dices sí, ¿ya? Pero desde el nivel de código necesitamos un método o una función que lo haga. Y para ello es el set missing host key policy. ¿Y qué le vamos a pasar? Para mí nos ofrece varias opciones. Uno de ellos es rechazar los dispositivos que no conozco, ¿ya? Que es déjeme ponerlo acá, que es el Paramico Reject Policy. Es básicamente, si el dispositivo no es conocido, simplemente no te conectes a él.
¿ya? Después está el warning policy. El warning policy lo que te va a decir, ok, no lo conozco, pero te voy a advertir que no lo conozco. Simplemente te va a saltar un warning, ¿ya? Y el que vamos a utilizar es el auto add policy. ¿Qué es lo que va a hacer? Si no lo conoce, lo va a añadir automáticamente al, a los hosts conocidos, ¿ya? Esto, entonces, esa línea es para eso. Y luego utilizamos un método llamado connect del cliente SSH que hemos creado. Aquí estamos utilizando, estamos instanciando el objeto SSH client a través de esta clase. Y vamos a utilizar el método connect. El método connect recibe el host al que nos queremos conectar, que está definido en esta variable, el puerto al que responde, en este caso es el 8022, el usuario y la contraseña. ¿Ya? Entonces, este es el usuario y contraseña de nuestro dispositivo, de nuestro servidor que está aquí. Está aquí. ¿Ya? Entonces nosotros nos conectamos a través de, bueno, esta nubecita y el firewall nos redirecciona a este servidor, ¿no? A través del puerto 8022. ¿Ya? Entonces, las credenciales de este servidor son OSBoxes y la contraseña es osboxes.org. Entonces, si nosotros ejecutamos esta celda, usando ese botón, ya se creó la sesión y ya se conectó. Ahora, una vez que está conectado, nosotros podemos enviarle comandos a ese servidor o a ese dispositivo utilizando el método del cliente SSH exec command. Exec command te permite enviarle comandos. Un comando bastante popular o bastante útil en Linux, ya que este sucedió en Linux, es el comando ls, ¿ya? Que nos permite listar los folders y los archivos que están en la carpeta local. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nosotros podemos obtener o capturar la salida de ese comando? Ya que si, por ejemplo, yo abro aquí, escribo ls, me muestra estas carpetas, ¿ya? Me muestra estas carpetas. Entonces, ¿cómo yo puedo obtener esta salida? Entonces, este método o esta función, ya que se llama execCommand, nos devuelve tres variables, que es el estándar input, el estándar output y el estándar error. Estas tres variables son bastante importantes en lo que se refiere a la terminal porque definen muchas cosas importantes dentro de ella. El estándar input es, por ejemplo, cuando nosotros queremos o realizamos alguna acción, por ejemplo, esto de acá. Eh, si se dan cuenta, me pide una contraseña, ¿ya? Cuando yo le pongo la contraseña, eso lo va a capturar el estándar input, ¿ya? Porque es la entrada estándar de la terminal. ¿Ya? Lo que me arroje después, como esto de acá, es el estándar output, ¿ya? Es la salida estándar. Y al final es el estándar error, que es la salida en la que se almacenan los errores. ¿Qué pasa si ejecutas un comando que no existe? ¿Qué pasa si yo escribo esto, por ejemplo? Ya, command not found, ¿ya? Este comando no existe y eso es un error, ¿ya? Entonces, eso se envía al estándar error. Entonces, este comando nos ofrece estas tres variables, de las cuales comúnmente nosotros vamos a utilizar el estándar output, porque es donde va a estar la salida de nuestro comando. Si ejecutamos esta línea, ya se ejecutó, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, imprimimos el stdout, nos dice que es un objeto del tipo parámico, del tipo channel file, y que está cerrado, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Lo que pasa con parámico, cuando tú envías un comando, una vez que se ejecuta, la sesión se cierra, ¿ya? O mejor dicho, el canal se cierra, ¿ya? Entonces, una vez cerrado, ya nosotros podemos leerlo, ¿ya? Podemos leerlo utilizando, por ejemplo, el método read, ¿ya? El método read. Esto nos va a devolver esto de aquí. Como pueden ver, es el desktop, documentos, downloads, music, pictures que nos estaba devolviendo aquí. Ahora, esto, si ven aquí una B que está delante de la cadena de texto, quiere decir que está codificado, ¿ya?
Jupyter automáticamente lo está mostrando de una manera decodificada, ¿ya? Solamente para verlo, pero nos advierte que sí está decodificado. ¿Qué quiere decir? Que esto es que está codificado, perdón. ¿Qué quiere decir? Que esto es un objeto binario, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, no podemos tratarlo como una cadena de texto porque es un binario, ¿ya? Es un binario. Entonces, la mejor opción ahí es utilizar el método de code. Pero ¿qué sucede ahora? ¿Qué pasa si yo voy a utilizar de esto y utilizo el método de code? Pues me devuelve en blanco. ¿Por qué? Porque en Python, por lo menos, los streams, que es esto lo que estamos trabajando, son de un solo uso. Si ya lo leíste una vez, ya no lo puedes leer de nuevo, ¿ya? Entonces, para ello es mejor almacenarlo en otra variable. Ahora, para evitar problemas con las sesiones, siempre es importante cerrar la conexión antes de volver a utilizarla. Y para eso utilizamos del cliente, utilizamos close, ¿ya? Entonces, utilizamos close. ¿Por qué? Muchas veces cuando te conectas a un servidor tienes las conexiones limitadas. No te puedes conectar 10 veces, ¿ya? O en paralelo, mejor dicho, ¿no? En el caso, mi servidor sí nos va a dejar porque no está limitado a eso. Pero en otros casos sí. Además, es inseguro dejar las conexiones abiertas, porque por ahí puede haber algún otro programa que intente capturarlas y reutilizarlas. Así que siempre es mejor cerrar la conexión una vez que finalice. Ahora, nosotros vamos a ejecutar de nuevo esto. Vamos a abrir de nuevo la sesión, vamos a enviar de nuevo el comando, pero ahora la diferencia es que lo vamos a almacenar en una variable, ¿ya? Entonces, ahora sí, sobre esa variable nosotros podemos utilizar esto y nos devuelve. Esto es una cadena de texto utilizando el salto de línea como separador. ¿Qué quiere decir? Que si tú lo imprimes, utilizando print, te va a devolver esto, ¿ya? Y es así como nosotros podemos capturar la salida del comando. Ahora, ¿qué limitaciones trae esto? Y es que, como les expliqué, primero la salida es solamente de un solo uso, eso ya está claro, ¿ya? Pero nosotros no podemos volver a ejecutar otro comando. Es otro comando, ¿sí? ls-l. ¿Ya? ¿Qué nos va a decir? ¿Ya? Bueno, este está bien, creo que es la misma sesión. Client exit command, sí. Ya. Bueno, acá sí nos está dejando. Acá no lo lee de nuevo porque ya lo leyó. Algunas veces no te va a dejar ejecutar múltiples veces. Eso depende mucho también de la configuración del servidor. Pero, ok, en este caso, vamos a ejecutar de nuevo usando el mismo cliente y nos ofrece la solución. ¿Ya? Ahora, eh, eso es cuando nosotros nos conectamos en el servidor, ¿ya? Y nosotros tenemos conectividad al dispositivo de red. Pero, ¿qué sucede? Como en nuestro caso, que no tenemos directamente la conectividad hacia los dispositivos de red, hacia estos dispositivos. Nosotros tenemos conectividad a través del servidor. Entonces, para ello, nosotros tenemos que utilizar otras funciones de Paramico que nos van a permitir eh, crear un túnel, ¿ya? Un túnel, y a través de ese túnel conectarnos a los dispositivos de red. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear desde aquí, desde nuestra máquina, nuestra laptop, nuestra PC, vamos a crear un túnel hacia el servidor y a través de ese túnel nos vamos a conectar a los demás dispositivos, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo con Paramico? Entonces, para ello, Paramico nos va a ofrecer varias opciones y por lo menos la que más me gusta es esta que le voy a mostrar. Voy a copiar de nuevo esto, ¿ya? En la sesión. Vamos a cerrar la sesión, ¿ya? Acá una vez cerrada la sesión ya no la podemos utilizar, como no dice que está cerrada, ¿ya? Entonces, una vez creada la conexión, ya vamos a definir acá el jump server,
jump client, el jump client, para que nosotros podamos conectarnos al servidor SSH, y desde ahí, creando un túnel, conectarnos a los dispositivos de red. ¿Ya? Entonces, para ello vamos a solicitarle a Paramico un objeto de tipo transporte, ¿ya? Es el jump client.get transport. Eso de aquí lo que nos va a devolver bueno, la sesión establecida, ¿ya? Y a partir de esa sesión que se ha establecido, vamos a crear un canal, ¿ya? Vamos a crear un canal. Entonces, vamos a probar, por ejemplo, con la IP del switch IP, que es la 10.1.1.1, ¿ya? Ahora, nosotros para ello, para crear un canal eh, que nos permita utilizar la sesión que ya hemos creado, primero necesitamos eh, crear dos variables. Primero, el destination address, ya que es una tupla, que va a estar compuesta por el socket, ¿ya? El socket que nosotros vamos a utilizar para conectarnos al dispositivo. ¿Ok? Entonces, un socket es la combinación de una IP y un puerto. En este caso, vamos a utilizar la IP del switch y el puerto que está configurado, que es 22, que por defecto es el SSH. ¿Ya? Ese es el destino. ¿Ya? Vamos a crear otra tupla, que es otro socket, que es la IP del servidor SSH y el puerto en la que opera ese servidor, que es el 8022. Ya con estas dos variables vamos a poder obtener o crear un canal, ¿ya? A través del jump transport, que es de la sesión que ya hemos creado. Vamos a abrir un canal y aquí le vamos a indicar qué tipo de canal es el que se va a usar. Hay varias opciones, que es directamente crear el túnel, otra es crear un port forwarding, ¿ya? En este caso vamos a utilizarlo directamente para que nosotros podamos tener como variable cuál es la IP del switch o del dispositivo de red, ¿ya? Va a depender mucho de lo que desees hacer. En este caso nos basta con crear el túnel, ¿ya? Entonces aquí le vamos a pasar el destination address, es el socket del destino, y el socket del origen, ¿ya? Una vez con esto ya hemos creado un canal. Y este canal lo podemos reutilizar para las próximas sesiones SSH que vayamos a hacer. Entonces, por ejemplo, vamos a definir un switch de acceso. Y vamos a crear de nuevo otra sesión, SSH client, ¿ya? Vamos a aplicar las mismas políticas que le habíamos añadido aquí, ¿ya? Switch acceso, ¿ya? Vamos a añadirle para que automáticamente se añadan los hosts. Es importante poner la política, de lo contrario no funciona la conexión, ¿ya? Y nos vamos a conectar utilizando la IP del switch, cuál es el username, en este caso el username de los dispositivos de redes o de praderas, el password es ODI praderas 123. Y aquí es la parte importante, porque hasta ese momento estamos creando una sesión normal, como ya lo hemos hecho antes. Pero esta es la parte importante. Aquí es donde le vamos a pasar el canal que hemos creado, ¿ya? Entonces le vamos a poner el jump channel. Entonces vamos a crear una conexión a esta IP a través de este canal que estamos creando, ¿ya? Entonces si nosotros ejecutamos, ok, se ejecutó, ya nos hemos conectado hacia la IP, hacia el switch, y podemos utilizar esta línea igual que hemos utilizado
para obtener el estándar input, output y error del switch de acceso. En este caso, como es un switch, vamos a ponerle, por ejemplo, show IP interface brief, que es un comando para ver una breve descripción de las interfaces del switch. A ver, por ejemplo, que hemos hecho acá. Hay que cerrar, hay que abrir de nuevo esto. ¿Ya? Y vamos a almacenar el output en el stdout.read. Si nosotros imprimimos esto, nos va a devolver esto, ¿no? Vamos a decodificarlo. Output igual output.decode. Ay, cierto, lo volví a leer. Ya, no pasa nada. Entonces lo ejecuto de nuevo y aquí está la salida del comando. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, a través nosotros de esta sesión que ya hemos creado en el servidor SSH, nos podemos conectar al resto de dispositivos. ¿Ya? De lo contrario, sin esta sesión no podemos conectarnos debido a que ni siquiera tenemos conectividad. ¿Ya? Entonces, una vez entendido entendido qué es lo que nosotros vamos a hacer, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer con la librería? Ya podemos empezar a crear nuestro proyecto, ¿ya? Utilizando la librería. Ahora, una cosa más que me gustaría mostrarles es que nosotros podemos, eh, por así decirlo, invocar dentro de este canal, podemos invocar una, una shell, ¿no? Una shell que es la shell con la que se activa cuando trabajamos aquí, al conectarnos. Y a través de esa shell podemos enviar muchos más comandos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, este show IP route. Por ejemplo, la sesión ya no está activa, ¿no? Entonces, por eso es mejor utilizar o invocar una shell y a través de esa shell enviar los comandos, ¿ya? Entonces, para ello vamos a reutilizar esto mismo. La única diferencia es que luego de conectarnos, lo que vamos a hacer es crear un canal y del switch, de la sesión SSH que tenemos, vamos a utilizar el método invoke shell. Invoke shell, ¿qué es lo que nos va a dejar? Nos va a permitir invocar directamente la shell y a través de esa shell vamos a poder nosotros enviar comandos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a crear el canal y podemos utilizar channel.send y enviar el comando. Por ejemplo, show, perdón, no es un comando que tenemos acá. Ahora, cuando nosotros invocamos la shell, nosotros podemos capturar la salida conforme vaya saliendo. ¿Ya? Entonces, eh, para ello vamos a definir una variable, que es la salida. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar una función que viene integrada con el, con el canal, que se llama receive ready. Entonces nos va a indicar si es que el mensaje está totalmente disponible. ¿Ya? Entonces podemos decirle not channel.receive ready. Tiene varios métodos, en este caso vamos a utilizar este. Y vamos a poner pass. ¿Qué quiere decir? Que mientras la salida no esté completamente lista, ¿ya? No esté completamente lista, va a seguir esperando, ¿ya? En ese sentido, como Python suele ser bastante rápido para estas situaciones, vamos a llamar a otra librería, vamos a llamarla acá, que es la librería time, ¿ya? Import time. Y de time lo que vamos a añadir es un sleep, time.sleep.
Y le vamos a poner 0.5 segundos. ¿Qué quiere decir? Que no va a estar constantemente preguntando si la, bueno, no lo va a hacer muy rápido. Va a esperar 0.5 segundos. Puedes ponerle 0.3, dependiendo cuánto quieras esperar. Ya me gusta ponerle 0.5 segundos para preguntar de nuevo si es que está listo el contenido. ¿Ya? Entonces, una vez que esté listo, el canal, ¿ya? Del canal, vamos a utilizar este método y vamos a ir escribiendo en la variable output el contenido. ¿Ya? Aquí lo que le vamos a poner es el tamaño del buffer. ¿Ya? Esto se pone en bytes. El 1024 le voy a poner, que sería 1 kilobyte. ¿Ya? Esto porque tú le vas a indicar qué tamaño vas a recibir. ¿Ya? Normalmente 1024 bytes, 1 kilobyte es suficiente. ¿Ya? No es muy raro que recibas un mensaje que sea más de 1 kilobyte. Tendría que ser un mensaje bastante largo, ¿ya? Para que pese más de 1 kilobyte. ¿Ya? Y después de eso vamos a llamar al método decode, porque recuerden, porque esto de acá nos devuelve en un formato binario, así que vamos a decodificarlo para que sea una cadena de texto. ¿Ya? Entonces, entonces vamos a ejecutar de nuevo todo esto. ¿Ya? Vamos a crear el canal, vamos a invocar la shell, y ya con esto vamos a verificar el output. ¿Ya? ¿Qué es esto de acá? No, en este caso, bueno, no se ha terminado de enviar correctamente el canal. Vamos a añadirle un sleep, ¿sí? 0.5, ¿no? No, ya tengo que ejecutarlo de nuevo esto para que espere, ¿no? Entonces, acierto, tienes que añadirle un salto de línea, porque como es una shell, cuando tú aplicas el salto de línea es como si le presionaras un enter, ¿no? Un enter, ¿no? Y aquí está. Eso está, bueno, hay que imprimirlo para que se vea mejor. Y eso es todo lo que nos ofrece la salida del comando. Acá, por ejemplo, aparece un more, ¿ya? Un more. Esto está más relacionado con la configuración del terminal del router. ¿Ya? Se puede evadir eso añadiendo un comando más para que te muestre completamente toda la salida. ¿Ya? Entonces, una vez entendida esa parte, una vez explorado la solución, ya podemos crear nuestro proyecto. ¿Ya? Crear nuestro proyecto. En este caso, yo voy a utilizar como editor Visual Studio Code. ¿Ya? Existen otros editores que pueden utilizar para programar en Python. Uno de los más populares es justamente Visual Studio Code. Otro también es PyCharm. PyCharm es otro editor no es exactamente un editor de texto, es un IDE, que es un eh, Integrated Development Environment, o un entorno integrado de desarrollo, que viene con muchos más features, muchas más funcionalidades para que puedas trabajar o puedas escribir código. ¿Ya? También está Spider. Acá, por ejemplo, cuando les mostré Anaconda, Maybe Later, les mostré Anaconda. Aquí está Spider. Spider es otro IDE para escribir código en Python. ¿Ya? En realidad, simplemente en mi caso por comodidad, porque tiene muchos features, yo prefiero utilizar Visual Studio Code. ¿Ya? Entonces, vamos a abrir Visual Studio Code en este entorno. ¿Ya? Y vamos a empezar a crear nuestro código. Acá tenemos las variables de entorno que vamos a utilizar. Aquí está el archivo donde están eh, la información de las IPs, los hostname
y qué tipo de dispositivo es, ¿ya? Porque si se dan cuenta, para ciertos dispositivos hay un grupo de comandos y para otros dispositivos otros comandos, ¿no? Para un servidor exactamente no nos sirve enviarle un comando de un router, ¿ya? Entonces, para ello, primero, iniciando, vamos a crear una carpeta que se llama utils, en donde vamos a poner las eh, funciones funciones, métodos o clases que nos van a facilitar el trabajo al momento de desarrollar. ¿Ya? Entonces, acá vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar ssh utils.py. Todos los scripts en Python deben terminar con la extensión py. ¿Ok? Entonces, acá la ventaja del, del Visual Studio que te permite seleccionar tus entornos virtuales. Por ejemplo, aquí está el entorno que tenemos aquí, que es el de webinar. ¿Ya? El de webinar. También acá tengo otras cosas, ¿ya? Entonces vamos a empezar a trabajar. De la librería Time, como hace un momento lo vimos, vamos a importar la librería, vamos a importar Sleep, vamos a importar la librería Parámico, que es la que estamos utilizando, y luego vamos a crear una clase que se va a llamar Jump Server. ¿Por qué estoy creando una clase Jump Server? Porque inicialmente nosotros vamos a trabajar con el Jump Server, y luego del Jump Server vamos a utilizar la sesión que se crea en ese Jump Server. ¿Ya? Este va a heredar del SSH Client de Parámico. Si tienen alguna duda, realmente si no entienden bien qué es lo que estamos haciendo, todos estos temas se van a tocar en el curso, justamente que se va a dar ya sobre Python. Vamos a hablar desde lo básico, ya, hasta llegar a este punto, ya. Entonces, cuando nosotros definimos una clase en Python, siempre necesitamos definir su constructor, el constructor de la clase. Entonces, este va a recibir el host, el IP del servidor SSH. También va a recibir su usuario, también va a recibir su contraseña y opcionalmente también puede recibir el puerto, ¿ya? En este caso, para este constructor, voy a dejar por defecto el puerto 22 porque el puerto 22 es el puerto default de SSH. Ahora, como estamos heredando de esta librería, vamos a tomar todos los constructores de esta clase, ¿ya? Porque estamos hablando de la herencia. Nosotros vamos a crear una clase a partir de otra clase, ¿ya? Y vamos a definir acá nosotros nuestros atributos. Jump host, que es igual a jump host, username, 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 password, ¿qué más? Tenemos el puerto. Y adicionalmente vamos a definir un atributo nulo que va a ser el transporte, ¿ya? Que es el mismo transporte que hemos estado viendo aquí, ¿ya? Al momento de crear el túnel, es el transport, este de aquí, ¿ya? Lo vamos a definir inicialmente como nulo. Luego vamos a crear otro método, transport, ¿ya? Que lo que va a hacer es que a nuestro objeto JumpServer le va a configurar el transporte. Mejor dicho, eh, nos va a setear esta parte de aquí, la parte del transporte, para que después la podamos utilizar, ¿ya? Entonces, aquí vamos a copiar esto de acá, porque esto de acá es bastante común, ¿ya? Le vamos a poner self, ¿ya? Set missing host key policy. Como estamos heredando de SSH Client, nosotros podemos utilizar este método como si fuese nuestro, ¿ya? Es más, si yo le pico aquí, me va a devolver al SSH Client, ¿ya? Porque estamos heredando este método de SSH Client. Como es una herencia, la podemos utilizar dentro de nuestra clase. Entonces, aquí vamos a utilizar el método connect para conectarnos.
vamos a recibir el host, el username, que va a ser self username, el password, el password, y el puerto. Entonces con esto, acá era para ponerle jump post. ¿Ok? Entonces con esto, al momento de nosotros utilizar este método, nos vamos a conectar al jump server. Pero además vamos a setear el transporte, ¿ya? Utilizando el método getTrans, ¿ya? ¿Qué es el getTransport? Es este método getTransport que habíamos utilizado aquí, ¿ya? En otras palabras, utilizando super, la palabra o la función super, estamos llamando a los métodos que tiene el padre, que sería SSH client, ¿ya? No, también podría ser de esa manera, self.getTransport, ¿ya? Como es una herencia, lo podemos llamar igual, ¿ya? Pero quería mostrarles simplemente que podemos utilizar super también, ¿ya? Entonces, con esto ya tenemos nuestro método. Ahora necesitamos otro método que nos sirva para abrir el canal. Entonces, va a recibir el remote host, remote port, que por defecto lo vamos a dejar con 22 porque para SSH el puerto es siempre por defecto 22. ¿Qué tipo de conexión queremos abrir? En este caso vamos a utilizar por defecto direct TCP/IP, ¿ya? También hay otras opciones que son como el forward TCP/IP, que lo comenté para hacer por forwarding. Vamos a crear acá, vamos a definir estas dos variables que habíamos definido aquí. Destination address, local address. Entonces, aquí lo que va a recibir es el remote host, el remote port, y acá el nombre la IP del mismo jump server, del servidor SSH. Aquí, self.jumpPort, ¿no? Si se dan cuenta, siempre estoy definiendo acá la variable self. Esto hace referencia a que es parte de la misma clase, ¿ya? No es una función extra, ya no es una función fuera de la clase, sino que es parte de la clase. Y cuando nosotros definimos los atributos, podemos llamar a los atributos desde cualquier método de la clase. Por eso es bastante recomendable que si es un proyecto más complejo, o se utilice siempre clases para que sea más escalable y sea más fácil de detectar errores. ¿Ya? Entonces, una vez tenemos esto, vamos a definir un canal que va a ser del transporte, self.transport.openChat. Este recibe el time, que es el tipo de conexión, que se encuentra acá, el time, ¿ya? Acá, por ejemplo, acá en la documentación les muestra cuáles son los parámetros para el kind, session, forward TCP/IP, direct TCP/IP o X11, ¿no? Ya depende de la casuística de su, de su problema para que elijan uno o lo otro, ¿ya? Entonces aquí vamos a también definir el destination address, destination address y local address. Y este método OpenChannel nos va a retornar el canal. ¿Ok? Adicionalmente, siempre hay que definir una función que cierre las sesiones utilizando super, ¿no? Esto de acá nos va a cerrar la sesión utilizando el método close del padre, ¿ya? Entonces, con esto ya tenemos nuestro gym server. Le vamos a pedir que nos setee un transporte, ¿ya? Y después que nos abra un canal para que después nosotros podamos enviarle los comandos a través de ese canal, ¿ya? Entonces, luego vamos a crear otra clase que le vamos a llamar ODI. Somos ODI Praderas, le voy a llamar ODI.
SSH client, que también va a heredar de parámetro y SSH client. Entonces, este va a tener su constructor de clase. Vamos a recibir un host, un username, un password, un puerto. Y aquí le vamos a pasar el jump server. ¿Ya? Le vamos a setear por defecto 22. Y el jump server por defecto en blanco, vacío. ¿Ya? Vamos a llamar al constructor del padre. Y vamos a definir nuestros atributos de la siguiente manera. Por ejemplo, username igual username, el punto password igual password, el punto port igual a port, y self.jump server igual a jump server. Con eso estamos definiendo nuestros atributos. Adicionalmente vamos a crear nuestro método connect, que nos va a servir para conectarnos. Vamos a setear acá nuestro canal, igual nulo, por si acaso. Y le vamos a decir que si el canal, perdón, si el jump server no es nulo, o sea que si esto le han puesto un valor, ¿ya? Vamos a decir que el canal sea igual de nuestro jump server, ¿ya? Porque este jump server va a ser referente a esta clase. Y vamos a llamar a su método OpenChannel, que es el que hemos creado aquí, OpenChannel, ¿ya? Y le vamos a pasar el host y el puerto, ¿ya? Ya que por defecto el remote port es, bueno, perdón, el kind es DirectSPIP, ¿ya? Y es lo que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, vamos a añadir de nuevo esta política, que es el set missing key policy, ¿ya? Y vamos a utilizar del padre, vamos a utilizar el método connect. Y el método connect, pues recibe el host, el username, el password, el puerto, ¿ya? Y aquí la parte importante, le vamos a definir el canal, ¿no? Que es el canal que hemos creado ahorita, ¿ya? Si es que no hubiese un jump server, o sea, si por ahí quieres utilizarlo solamente como una conexión SSH directa, sin un jump server, puedes usarlo también. Puedes dejarlo como nulo y no se va a crear un canal. Pero si es que ya le pasas un jump server, entonces ahí sí le pasa el canal. ¿Ya? Entonces, una vez creada la conexión, vamos a definir acá otro canal que va a ser como atributo y va a ser el invoke shell que habíamos definido antes, ¿no? Entonces vamos a crear otro método que se va a llamar send command, que va a recibir el comando. Y este comando vamos a tratarlo primero. Vamos a hacer que vamos a utilizar el método strip. El método strip lo que va a hacer es eliminar los espacios en blanco a los extremos de la cadena de texto. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, tú tienes una cadena de texto así, por ejemplo, hola, así, el strip lo que va a hacer es convertirlo a esto. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a eliminar los espacios en blanco. ¿Ya? Esto a fin de evitar cualquier tipo de problemas por un carácter no deseado al momento de enviar el comando. ¿Ya? Entonces, strip es un método de las cadenas de texto en Python que nos permite hacer eso. ¿Ya? Entonces, del canal que hemos creado hace un momento, vamos a utilizar el método send, que habíamos visto hace
habíamos visto anteriormente. Vamos a pasarle el comando ya tratado y vamos a escribir la salida. Entonces, para ello vamos a definirle while not self.channel.receive ready. Quiere decir que si todavía no está listo, ya, si todavía no está listo, espere un pequeño intervalo de tiempo antes de empezar a trabajar con él. Entonces, mientras que una vez que ya está listo, ya, vamos a escribir la salida llamando de channel, pasándole el buffer 1024, ya, y de code. Y entonces nos va a devolver el comando, ya. Entonces con esto, que era lo que habíamos visto hace un momento aquí, vamos a esperar un momento que el comando esté listo y una vez que esté listo, vamos a extraer el contenido, ¿ya? Vamos a extraer el contenido. Entonces con eso ya tenemos dos clases que hemos creado dentro de utils, que es nuestro paquete. Ahora, en Python, para definir un directorio con su script como un paquete, necesitamos añadir el archivo init.py. Con eso ya estamos definiendo nuestro folder como un paquete. Un paquete viene a ser básicamente un conjunto de scripts, ¿ya? ¿Qué viene a ser un módulo? Un módulo es un script o bueno, un archivo que contiene múltiples funciones o clases. En ese sentido, este archivo sshutils.py es un módulo porque contiene la clase JumpServer con sus métodos y la clase ODSSHClient que también tiene sus métodos. Acá podemos también añadir funciones que de repente podemos necesitar para algún otro tipo de situaciones, ¿ya? Y utils vendría a ser nuestro paquete. Un paquete puede contener múltiples archivos, ¿ya? Entonces y cada archivo va a ser un módulo. Entonces quiere decir que un paquete se conforma por múltiples módulos y un módulo se compone por múltiples funciones o clases, ¿ya? Entonces, una vez ya creado, vamos a crear nuestro archivo .py, ¿ya? En el cual vamos a nosotros testear finalmente nuestros módulos, ¿no? Entonces, para ello, vamos a empezar a importar. Vamos a importar CSV, que es la librería que vamos a utilizar para leer estos archivos CSV, estos de acá. Vamos a importar la librería OS, que nos va a servir para poder trabajar con el sistema operativo, con las carpetas del sistema operativo. Vamos a importar también la librería Datetime, que nos va a permitir trabajar con el tiempo. De utils, ¿ya? Utils, que es nuestro paquete, vamos a importar. De SSH utils, vamos a importar el Jump Server y el ODI SSH client, ¿ya? Luego vamos a utilizar vamos a vamos a empezar a crear ya el proyecto final, por así decirlo, ¿ya? Entonces, como nosotros tenemos aquí dentro de este archivo, tenemos Network Device, que es un router o un switching, o un Jump Server, que es de acá el servidor. Entonces nosotros acá vamos a tener dos archivos de comandos, que son los networks y los de server, ¿ya? Entonces vamos a crear un diccionario llamado Common Files, en la que nos permita mapear eso. Network Device. ¿Cuál es el comando que vamos a utilizar? Commands network device.txt. Y vamos a poner acá un Java server. Ya un Java server. Y le vamos a poner commands server commands.txt. Entonces con eso ya tenemos una relación de entre cuál es el tipo de dispositivo y el archivo donde están los comandos que vamos a utilizar, ¿ya?
Adicionalmente, ambos, tanto el servidor como los routers y switches, tienen credenciales diferentes. Entonces vamos a crear otro diccionario que se va a llamar credentials y que pues va a tener igual, ¿no? Network device. Vamos a poner otro aquí. Jump server. ¿No? Jump server. Esto va a tener username, password y el puerto. Ya vamos a copiarlo porque tiene la misma estructura. Entonces, para los archivos, para los de red, las credenciales son estas que habíamos puesto. Son dictaderas, la contraseña es esta de acá. Y el puerto para en este caso, es el 8022. Para el servidor es OS Boxes y la contraseña es este. En este caso, el puerto es 22. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a trabajar? Primero vamos a leer, mejor dicho, los archivos que están en network devices.csv. Lo vamos a leer, ¿ya? As file. Y vamos a obtener el resultado, el contenido, utilizando de la librería CSV el dict reader. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Nos va a leer este archivo CSV y lo va a convertir a un diccionario. O mejor dicho, lo va a leer en un formato de diccionario. ¿Ya? En este tipo de formato. Esto es un diccionario. Formato de clave y valor. ¿Ya? Igual, si por ahí no entienden algunas palabras que son más técnicas, todo eso se va a cubrir en la parte del curso. ¿Ya? Que es un diccionario, que son listas, que son tuplas, que son conjuntos, cómo crear funciones, cómo pasarle parámetros indefinidos, funciones recursivas, funciones especiales que tiene Python, etcétera, ¿no? La creación de clases, instanciación de objetos, uso de librerías estándar, usos de librerías externas, etcétera. Eso lo vamos a ver en el curso. ¿Ya? Ok, entonces, una vez que leamos esto, vamos a leer el contenido, le vamos a decir cuál es el delimitador. En este caso es una coma, porque podría ser un archivo que en lugar de estar separado por comas, esté separado por punto y coma, por una tabulación, o por un pipe, o por otro elemento. ¿No? En ese sentido, le vamos a indicar aquí cuál es el elemento que lo separa. ¿Ya? Luego, esto de acá nos devuelve un objeto de tipo dictReader. Estrictamente, no lo podemos visualizar como tal, ya porque es un objeto diferente. Si queremos visualizarlo, podemos convertirlo a una lista y esa lista ya sí se puede visualizar. Por ejemplo, vamos a ejecutarlo hasta el momento. Para eso en Visual Studio Code es bastante más práctico. Vienes aquí y le das debug Python file, ¿no? Eso te va a abrir una terminal y va a ejecutar el código. Lo imprimí. Ah, no lo imprimí, perdón. Utilizamos print para visualizarlo. Ya vamos a debug Python file. Y aquí está. Como pueden ver, aquí está el diccionario. Pero nos devuelve múltiples diccionarios. La IP, el tipo y el hostname. IP, tipo, hostname. Ya nos está devolviendo múltiples diccionarios. Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar, primero vamos a definir las variables importantes. El jump host, que va a ser la IP del SSH, del servidor SSH. El jump, que ya lo había definido aquí, me parece, para reutilizarlo. La programación siempre se reutiliza, eso es lo importante. Creo que no lo había definido. Ah, directamente lo puse. Ah, no, no le creé una variable. Ah, bueno. Ya, username. Ya.
¿Cuál va a ser el username? Es lo que está definido aquí en nuestras credenciales, nuestro diccionario de credenciales. Vamos a pasarle el jump server y el username, ¿no? Porque está definido aquí, user. Lo mismo es para el password, ¿ya? Para el password, solamente que le cambiamos password. Como es un diccionario dentro de otro diccionario, lo podemos llamar de esta manera, a través de sus claves, ¿ya? Y el puerto va a ser credenciales, jump server y el puerto. Ahora, en ese caso vamos a empezar a utilizar nuestras librerías que hemos creado. Vamos a llamar al jump server, le vamos a pasar el jump host, el jump username, jump username, jump host, que ahí está. Le vamos a pasar también el jump password y el jump port. Entonces con eso estamos creando nuestro objeto de tipo jump server. Y aquí vamos a empezar a trabajar con el jump server. Jump server, si se acuerdan, creamos un método que se llama setTransport. El setTransport nos va a setear el transporte para nuestro jump server. Entonces, vamos a definir un try finally exception, una sentencia aquí, para que nos cierre el jump server y cualquier otra cosa que vayamos a crear por ahí. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tenemos definido las variables para el jump server, vamos a empezar a conectarnos dispositivo por dispositivo. Ya tenemos los dispositivos aquí en esta variable. Entonces vamos a utilizar un for device in devices. Ya, es así como se escribe un for en Python. Vamos a definir el tipo que es type, que está definido aquí, type. Vamos a sacar el hostname, la hostname, ya. Vamos a imprimir el hostname aquí. Vamos a imprimir el hostname. Y ahora sí vamos a empezar. Primero vamos a decirle a Python que nos cree un archivo con la fecha actual. Entonces, para ello vamos a obtener la fecha actual. Utilizamos now, que es esta variable va a ser la fecha actual, datetime.datetime.now. O en ese sentido, mejor sería utilizar .date.today, ya que si utilizamos datetime.now nos devuelve horas, minutos y segundos, ¿ya? Entonces, es más, si como no necesitamos horas, minutos y segundos, entonces nos basta con crear con el objeto date, que solamente es año, mes y día. Entonces vamos a convertir una cadena de texto, esto de aquí. Eso nos va a devolver el año, mes y día en formato ISO, que sería así, por ejemplo. 2024, 02, 18, ¿no? Entonces, le vamos a decir a Python, vamos que sí, que si existe un archivo con este nombre o una carpeta este, con este nombre, con esta carpeta, lo cree. Smkdir, no, ya, perdón, si no existe, si no existe, lo cree, y si existe, pues no haga nada, ya. Entonces, vamos a decir el command files, que es el archivo de comandos, eh, command file, perdón, command files, que lo saque a partir del device type, ¿ok? Entonces, para cada dispositivo, para cada tipo de dispositivo, va a obtener este valor, ¿no? Según corresponde. ¿Ya? Entonces vamos a obtenerlo de esa manera. ¿Cuál es el archivo de comando correspondiente para cada dispositivo?
Una vez hecho eso, vamos a abrir el command file, ¿ya? Lo vamos a abrir en modo de solo lectura, file, y vamos a ponerlo en la variable commands, usando file.readlines. Esto nos va a devolver el contenido del archivo, pero en formato de lista, ¿ya? El método read solamente lee el contenido y lo almacena como una cadena de texto, pero readline nos la devuelve como si fuese una lista. Una lista es un array en Python, ¿ya? Entonces, una vez que ya hemos definido cuáles son los comandos que vamos a ejecutar, vamos a obtener eh, device host. Device host va a ser igual de device, que es esta variable aquí, eh, que es esta variable aquí. Vamos a obtener la clave IP, que es el valor que corresponde, ¿no? Entonces, el device username va a ser de las credenciales que tenemos definidas, el tipo de dispositivo es y user. Vamos a obtener también el password. Y el password, vamos a obtener el tipo password. Y ya tenemos el usuario y la contraseña para el dispositivo correspondiente. Entonces vamos a crear nuestro objeto de tipo SSH con nuestro objeto ODSSH client, que recibe el host, recibe el usuario, recibe la contraseña. El puerto lo hemos seteado por defecto en 22, así que directamente le vamos a pasar el jump server, que es el jump server que hemos creado hace un momento. Entonces, con esto ya tenemos una redirección hacia el dispositivo de red. Entonces, vamos a utilizar nuestro método connect para conectarnos al dispositivo. ¿Ya? Ahora, dentro, este, dentro eh, de la carpeta que se ha creado con la fecha, vamos a crear una carpeta con el nombre del dispositivo. ¿Ya? Entonces, de esa manera, en una carpeta con la fecha, por ejemplo, de hoy día, vamos a tener varias carpetas que representan a los dispositivos que nos estamos conectando. ¿Ya? Entonces, vamos a decirle que si no existe, primero vamos a definir el, el nombre de la carpeta, ¿no? Hostname folder, que va a ser un os.path.join, que lo va a crear con el nombre de la carpeta now, ¿ya? Y el nombre que va a ser el hostname. Entonces, if os.path.exist, le vamos a preguntar si el hostname folder existe, perdón, si no existe, entonces créalo. mkdir hostname folder, ¿ya? Esto un poco se llama if guard. ¿Qué quiere decir? Que es una manera más legible y más fácil de mantener al momento de usar condicionales. Porque la otra sería utilizar que si existe, recién empieza a hacer el proceso, ¿no? Pero es más fácil evaluar. Si no existe, créalo y de ahí continuamos con el resto. Entonces así no anidamos muchas condiciones y es más fácil de mantener y es más fácil de leer también. Entonces, ya tenemos la conexión al dispositivo, ya estamos creando los folders. Ahora vamos a decirle lo siguiente. Como ya tenemos aquí los comandos que vamos a ejecutar, vamos a iterar por command in commands. ¿Qué quiere decir? Por cada comando dentro de la lista de comandos, vamos a crear primero el nombre del archivo, ya el nombre del comando, por así decirlo. O command file, no, file command, le vamos a poner, ¿ya? Que va a ser el comando y vamos a reemplazar un carácter en específico. ¿Por qué? En este archivo de comandos que tenemos aquí, hay un comando que tiene un asterisco aquí.
Este asterisco, si tú quieres crear un archivo con ese nombre, no te va a dejar. Por lo menos Windows no te va a dejar. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, le vamos a decir que ese asterisco lo reemplace por un carácter vacío. ¿Ya? Por un carácter vacío. Entonces, vamos a llamarlo file command. Vamos a hacer un os.path.join. Vamos a crear un archivo, o mejor dicho, vamos a crear la ruta, ¿ya? Basándonos en el hostname folder, ¿ya? Y el archivo que estamos creando. Va a ser así. Va a ser el file command.log. Entonces, de esta manera estamos creando un archivo para almacenar la salida que va a estar dentro de la carpeta date, dentro de la carpeta hostname, con el nombre del comando que vamos a ejecutar. Bueno, reemplazando el asterisco aquí. Entonces vamos a abrir un archivo with open file command as file. Esto lo vamos a abrir con modo de escritura y le vamos a decir que el output va a ser igual de nuestro dispositivo. Vamos a llamar al método send command y le vamos a pasar directamente el comando. Entonces, esto de aquí, si mal no recuerdan, el send command nos devuelve el output, ¿cierto? Esto de acá. Entonces, vamos a decirle que eh, el contenido del output, el contenido, ya que nos está devolviendo aquí, que es un string, lo escriba dentro de file. Output, ¿ya? Que lo escriba dentro de file. Ya, entonces de esa manera nosotros vamos a estar guardando, ya, vamos a estar guardando todos, todo el contenido de la salida, ya. Entonces, eh, ya nosotros podemos aquí en este punto cerrar la conexión con el dispositivo, device.close, y ya podemos ejecutar ya podemos ejecutar el código, ¿no? Vamos a ver si no nos da error de ningún lado. ¿Ya? En Python ofrece mucha información al momento de obtener un error, ¿ya? Cuando tengas un error, Python te va a indicar cuál es el error, pero a veces no es tan amigable. Entonces es importante también saber leer los errores. Y eso es algo que vamos a ver también en el curso. Por ejemplo, aquí nos da un error. ¿Qué dice? Dice que no se ha podido conectar. ¿Ya? Aquí no se puede conectar el Jump Server. Se habrá apagado, ¿no? Yo creo que le he puesto mal. A ver, vamos a ver. 192.150.97, está bien. Puerto 8022. Ah, es al revés. Es así. Acá 22 y acá 8022. ¿Ya ven? Acá nos dijo que hubo un timeout, que demoró mucho en conectarse y al final no se conectó. Entonces ahí el problema era que estaba utilizando otro puerto, porque para el servidor tiene que utilizar el puerto, perdón, para el servidor tiene que usar el puerto 8022 y para los dispositivos de red, puerto 22. Vamos a pedir que ejecute de nuevo. Acá nos da otro error, por ejemplo. Nos dice, no existe network device.txt. Acá es un error, por ejemplo, de texto, porque no es network device, es device, ¿ya? Entonces, acá, acá Python nos ha dicho, ¿ya? Python nos ha dicho que era un error en esa línea.
¿no? Entonces, si se dan cuenta, Python es bastante explícito al momento de mostrar el error. Vamos a ir ejecutando, a ver si no encontramos otro error. Y aquí, por ejemplo, ¿qué nos dice? Por ejemplo, close dice que, pero no recibe argumentos posicionales, pero sin embargo está recibiendo uno. Y eso puede deberse a que dentro de close nosotros no hemos definido nuestra, no hemos definido que sea como un método de la clase. ¿Ya? Vamos a seguir ejecutando. Entonces por acá nos dice otra excepción. Nos dice que ha fallado la conexión. ¿Y esto a qué se debe? Eh, déjeme ocultar esto de aquí. ¿Dónde está? Nos dice device connect. Ya. Connect failed. Ya. Justo en el open channel. Ya. Y esto se debe acá. Remote host. Remote port. Jump host está bien aquí. Jump port está bien aquí. Ya. Entonces, déjame ver qué significa. A ver, un momento. Eso es parte del proceso de desarrollo. Siempre podemos equivocarnos al escribir alguna variable. ¿Ya? Vamos a leer. Self jump post, jump port. Open channel. Direct TCP/IP. Sí, está bien. Destination address. Local address. Destination address. Ah, no, pero acá igual la variable está, ¿no? Ya. Entonces, regresa el canal. Usa el transporte. A ver, aparentemente no hay ningún error o sea, más allá de eso. Vamos a pedir que lo ejecute de nuevo. En la línea 23 dice transport. A ver, vamos a... Ah, tiene razón. Vamos a ver, transport. Self.transport. Vamos a corregir esto. De repente por ahí está. Está fallado esa parte. Transport. Transport. Acá le pasa acá. Casi no está. Open channel. Open channel. Para mí, auto policy. Connect. Self host. Username. Password. Port. Sub y channel. ¿No? Y acá le estamos pasando el jump server. A ver, vamos a ver. Hemos guardado. Ahora vamos a ejecutar. No, sigue tirando error acá. Connect failed. Pero sigue teniendo conexión acá. Sí, sí, sigue teniendo conexión acá. Sí, sigue teniendo conexión.
Vamos a debuguear. Espera un momento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Direct TCP, TCP/IP, Direct TCP/IP, local address. Ah, ya. Acá local address, destination address, es la tupla. Está bien. Import OS boxes. El transport. Está bien eso. Está bien acá. Vamos a venir acá a Open Channel. Remote host, remote port. El kind está bien. Direct TCP/IP. Destination address, que es el remote host con el remote port. Ya, local address, que es el jump host, el jump port. O, a ver. mm, Hay bastantes conexiones abiertas. Y de acá no hay conexiones. ¿Cómo conecta? Ah, no, acá. Podría ser porque hay muchas conexiones. A ver, perdón, inicio este. Vamos a esperar que reinicie. Me está iniciando. ¿Hasta esta parte tiene alguna pregunta sobre lo que estamos haciendo? O sea, igual si es una duda muy técnica, pues igual les puedo responder, ¿no? Si tienen conocimiento de ello. Pero igual también estos temas los vamos a ver eh, en el, en el curso. ¿Cuándo utilizo pip install? Aquí lo puse. Pip install es para instalar las librerías, que era para instalar las librerías. En ese caso que has puesto con el signo de admiración, así,
Así. Es para ejecutarlo desde el, por ejemplo, qué sé yo, este, es para ejecutarlo desde la celda de aquí, ¿no? Y eso te permite instalarlo desde la celda sin necesidad de abrir la terminal, ¿no? Por ejemplo, así, ¿no? Entonces, pip es para instalar librerías, ¿no? Ahora algo que mencioné del if, que es el if word, que es justamente esto de acá, ¿no? Porque la otra opción, por ejemplo, hubiese sido decir que si os.path.exist, que si existe, no sé, el folder, y acá hubieses puesto tu lógica. Y empezar a escribir código aquí, ¿no? Y de repente un else por ahí. Entonces, ¿qué pasa si adentro tienes otro if? ¿No? Entonces, ahí vas a empezar a concatenar ifs, ¿ya? Entonces, concatenar ifs, o que se llaman ifs anidados, no suele ser muy fácil de leer. Entonces, para ello es mejor darle la vuelta a la lógica, ¿no? Entonces, por eso decimos que si no existe, que lo cree, ¿ya? Si existe, entonces no va a hacer nada. Pero si existe, que lo cree. Entonces yo puedo venir y seguir con esta línea, ¿ya? De lo contrario, tendría que anidarlo. Y eso es más difícil de leer, ¿ya? Entonces es darle la vuelta, darle un poco la vuelta a la lógica para que funcione de esa manera. Ahí voy a ejecutar de nuevo. Ah, espera. Hoy creo que le piqué de más esta. Vamos a cerrar esto. No, igual sigue fallando la conexión. Esa parte es la que no me queda bien claro. Porque técnicamente conexión hay con el servidor. Puerto remoto es 22. A ver si me conecto. A ver si me conecto. Eh, ahí está. Ahí está la conexión. Ah, extraño. No está conectando. A ver si hay conexión de aquí. No le quito esta parte. Channel exception. Connection failed. No está. Falla acá en esta parte. En Open channel. Es justo como lo hemos utilizado acá. Open channel. Destination address. Import. Import. Local address. Hmm, bastante extraño. Ah, ya sé ya. Es direct TCP/IP con guión. Le puse esto de acá. Era esto. Ya.
Debería poder funcionar ahora. Y la respuesta, sí se puede ver los logs en el servidor SSH. Ahora, acá el error es diferente. Ah, ¿qué pasa? Es esto de acá, el backslash, el backslash n. Entonces, esto del file command hay que quitárselo. Vamos a quitarle el backslash n y lo vamos a poner por un punto en blanco. ¿Ya? Bueno, al menos la fecha ya se creó y ya se están cargando en el acceso, se están cargando los archivos. Ya está creando acceso 1, se están creando los archivos. Si nosotros vamos, por ejemplo, a acceso 2, podemos ver acá la salida de los comandos. Vamos a ver. Ah, ya, mira. Ahí, creo que ahí faltó añadir una lógica al código. Es esto de acá. Porque si se dan cuenta, aquí se está enviando un puro, se está enviando esto de acá. Entonces, podemos utilizar un for para ir recorriendo línea a línea, ¿ya? Lo que se está enviando. For out, in, output, output. Y vamos a escribir out. Vamos a dejar que se ejecute de nuevo. Vamos a esperar a que se ejecuten. Son varios comandos. Ahí está. Vamos a ver acá. Déjame ver. Ya, eso seguramente creo que no le he puesto el decode. Ready, self channel, receive, decode. Entonces me regresa el load. Ya, entonces sigue ejecutándose. Data center. A ver. Esto es un. Claro, ahí está mal decodificado, quizá. Send command. Acá en el send command. Estamos viendo. Send command. Le enviamos el comando. Pass. Aquí que dice. No hay este archivo. Mm, Ah, ella no lo puede, pues no lo puede, no lo puede, no lo puede, no lo puede crear justamente porque tiene unos slash. ¿Ya? Entonces, pero acá hay un tema que no está cargando.
Ya, acá es el tema, self output, el channel inbound shell, 2024 está bien, the code, y aquí también nos faltó poner el close. Ya, entonces, ahora vamos a borrar esto para que se cargue todo, ¿no? Ya, entonces, ya cargó. Wait open, ahí está mine. Ya lo abrimos con ese formato. File, send command. Vamos a ver qué hace el output. Ah, ya. Una cancel. Cuando se está enviando el comando, ya, está enviando el comando, hay que darle un tiempito para que, porque el buffer me parece que se está sobreescribiendo. ¿Sí? Eso está bien. Vamos a darle a este de acá. No, no se está enviando este. A ver, es igual que le hicimos. Record ready. Ah, ¿recuerdan que les había comentado que le faltaba el espacio, el backslash? Ya, ahí está. Eso era. Aquí se nos había faltado el backslash. ¿Se acuerdan que le había comentado aquí que teníamos que ponerle el backslash aquí? Si no, solo se pone el comando, pero no se está enviando todo, ¿no? Entonces vamos a pararlo. Vamos a quitarle el print aquí. Ya. Entonces sí, nomás valdría solamente el file, punto. No, está bien ahí.
Y bueno, ahí se están ejecutando ya los comandos. Acceso 02. Este todavía está vacío seguramente. Y aquí están los comandos, ¿no? Todo lo que tiene ahí puesto. ¿No? Algunos no tienen la salida porque pues no tienen configurado eso. Pero ahí están. Entonces, eso es una forma en la que nosotros podemos conectarnos directamente a los routers. Y en este caso, en esta situación bien particular, es a través de un servidor SSH. ¿Ya? Depende de la situación, pueden tener conexión directa o a través de esto, ¿no? Y se puede replicar el mismo concepto si es que tienes múltiples servidores por los cuales atravesar, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Ok. Igual bueno, les vamos a pasar este notebook con toda la información y también el código, ¿no? Para que lo puedan testear. También he puesto acá sobre algunas librerías externas que pueden trabajar. Ese es, por ejemplo, el Netconf es otro protocolo, o para SNMP. También pueden conectarse o pueden extraer datos utilizando SNMP con Python. ¿Ya? Entonces, si no les quedó claro alguna cosa sobre la sintaxis, igual eso lo vamos a ver en el curso. Vamos a ir trabajando librerías internas, librerías externas también, como estas de aquí, para que vayan, y vamos a proponerles algunos casos, algunos proyectos para el final del curso, para que ustedes puedan desarrollar, ¿no? Si no hay más preguntas, eso sería todo por mi parte. Gracias por su tiempo y que tengan buenas noches. Kevin, hay una última pregunta de parte de Ahí Ronald. dice, ah, ¿el curso se podrá llevar en Colab en su mayoría? Sí, sí. En su mayoría se podrá llevar en Colab, ¿ya? Este, Algunas cosas puntuales, sí. De repente para algún caso que vayamos a trabajar, de repente se necesita alguna conexión local, pero por lo general sí. Todo lo que se va a explicar tranquilamente se puede llevar en Colab, en Kaggle, en alguna otra plataforma. No hay problema. Bien, entonces, al no haber más preguntas, damos por concluido el webinar. Todavía no se retiren, por favor, para darles algunas instrucciones finales, eh, pero vamos a detener la grabación. Agradecemos a Kevin por su interesante ponencia, caso práctico, ha ejecutado, ha depurado en vivo, ha solucionado los errores que se suelen presentar en un ejercicio práctico como este, de esta magnitud. Y han visto cómo se ha logrado identificar y dar solución. Entonces, vamos a cerrar la grabación. Muchas gracias.